Buenas tardes, soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Orientados al Conocimiento. Quien les saluda soy Roberto Vizcarra Torres. El tema de hoy a tratar es la voluntad como elemento esencial del negocio jurídico. La voluntad es uno de los elementos esenciales del negocio jurídico, ya que constituye la manifestación de la intención de las partes involucradas para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Al hablar de relación jurídica estamos hablando entre dos personas, ¿no? Recordemos, como sociología nos indicaba, el hombre no puede ser un ente solo. En este contexto, el negocio jurídico es una acción humana que, mediante la voluntad de las partes o de las personas, produce efectos legales reconocidos por el ordenamiento jurídico. Recordemos que el ordenamiento jurídico es un espacio o en un lugar determinado donde rige ciertas normativas jurídicas, es decir, su constitución. Recordemos, hablando de nuestro país, el Ecuador, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador dice: es un Estado constitucional de derechos y justicia social. De ahí se desprende lo que establece el artículo 425 de nuestra Carta Magna. La voluntad como elemento fundamental del negocio jurídico. El negocio jurídico se compone de varios elementos y la voluntad es sin duda una de las más relevantes, ya que sin ella no puede existir el acto jurídico. Esta se entiende como la intención consciente y libre de una persona de realizar un determinado acto que implique efectos jurídicos, como el nacimiento de un derecho o la generación de una obligación. Es decir, cuando una persona decide celebrar un contrato, firmar un testamento o hacer cualquier otro tipo de acto jurídico, está ejerciendo su voluntad de manera que dicho acto se reconozca legalmente. Otro de los aspectos importantes es la manifestación de la voluntad. La voluntad se debe expresar o se debe ser expresada de manera clara y libre. En el derecho, la manifestación de voluntad puede ser verbal, escrita o incluso tácita, aunque siempre debe ser comprensible para las otras partes involucradas. Para mayor efectividad debe ser escrita, ¿no? En algunos casos, como en los contratos, la manifestación de la voluntad debe cumplir con ciertos requisitos formales para que el negocio jurídico sea válido y eficaz. Esto implica que la voluntad no puede ser ambigua o incompleta. Debe ser expresa, concreta y encaminada a producir los efectos jurídicos deseados, ¿no?, entre las partes. Ante ello, para seguir avanzando en nuestra exposición de la voluntad como elemento esencial del negocio, vamos a hablar acerca de los requisitos de la voluntad. Para que la voluntad sea válida dentro del negocio jurídico, deben cumplirse ciertos requisitos. Uno de los más importantes es que la voluntad debe ser libre. Esto significa que la persona que realiza el acto debe hacerlo sin coacción, amenaza o vicio de consentimiento, como el error, la violencia o el dolo, ¿no? Si la voluntad está viciada por alguno de los factores del negocio jurídico, puede ser nulo o anulable, dependiendo del tipo de vicio. Otro requisito importante es que la voluntad debe ser seria y determinada, clara, precisa, contundente, ¿no? Esto quiere decir que la persona que manifiesta su intención debe tener la intención real, óptima, ¿no?, de ser la manifestación que tengan efectos jurídicos y no simplemente hacerla quizás de broma o sin la intención de que produzca consecuencias legales, ¿no? Es decir, puede existir algún error de cierta forma. La voluntad y la capacidad. Es esencial que la persona que realice el acto jurídico tenga capacidad para manifestarse su voluntad. En el derecho, la capacidad se refiere a la actitud de una persona para comprender el acto que está realizando y para asumir las consecuencias jurídicas de su conducta. En nuestro ordenamiento jurídico, obviamente, las personas para poder contratar rigen a partir de los 18 años, ¿no? Pero haciendo un paréntesis ante esta situación referente a la capacidad, voy a indicar que las personas, obviamente, que no han cumplido la mayoría de edad, en nuestro caso, en nuestro ordenamiento jurídico, menores de edad, quizás las personas que tienen discapacidades o incapaces, ¿no?, son aquellos que no se encuentran en su pleno uso de sus facultades para poder suscribir o poder llevar algún acto, ¿no?, que pueda regir alguna situación. En consecuencia, claro que debe ser también estas personas declaradas incapaces mediante, obviamente, orden judicial, una decisión.
al no tener esta capacidad, obviamente no podrán contraer ciertos actos jurídicos, ¿no? O celebrar ciertas situaciones. Si por A o B circunstancia, hablando de una persona con discapacidad diferente, con una incapacidad, y al poder celebrar esa persona, al estar en sus facultades, en su capacidad, pero le resta algunas situaciones de dicha situación para poder celebrar, deberá ser obviamente a través de su representante, no un tutor, para que obviamente surte efecto en el negocio jurídico. El vicio de la voluntad. Vamos a hablar acerca del vicio de la voluntad. Se refiere a situaciones en las que la manifestación de la voluntad no es completamente libre o consciente, lo que afecta a la validez del negocio jurídico. Los vicios más comunes son el error, la coacción, el engaño, el dolo y la mala fe, ¿no? En estos casos, la parte afectada por el vicio de la voluntad puede solicitar la nulidad del negocio jurídico. Por ejemplo, si una persona firma un contrato bajo amenazas de violencia, su voluntad no fue completamente libre, ¿no? Lo que podría llevar a la nulidad del contrato, o más aún, es decir, obligada, ¿no? Para poder suscribir o realizar dichos actos contractuales. A manera de conclusión y finalizar este video, que en realidad ha sido muy enriquecedor, voy a hablar acerca de forma general y concluir indicando que la voluntad, en resumen, la voluntad es un pilar fundamental del negocio jurídico. Sin ella no existiría la posibilidad de que las partes generen efectos jurídicos de sus acciones. La voluntad debe ser, eso como le habíamos indicado, debe ser libre, clara, determinada, precisa, no contundente. Cualquier vicio que afecte esa voluntad puede invalidar el negocio jurídico. Es algo esencial, es un elemento esencial, ¿no? Como un concepto central que en el derecho, porque garantiza que las relaciones jurídicas sean el resultado de la intención auténtica de las partes y no de imposiciones externas o engaños. De este modo, la voluntad actúa como un mecanismo de control y seguridad en el ámbito de las relaciones jurídicas, asegurando que los actos y acuerdos sean realizados de manera consciente y legítima entre las partes suscribientes, de tal modo que obviamente lleve a cumplir con dicho objetivo en el cual las partes se trazaron, ¿no? Para poder realizarlo. Cualquier acto simbólico, es decir, un acto jurídico. Gracias, excelentísimos todos, por haberme escuchado referente al aspecto fundamental de la voluntad, esencial, como un elemento esencial del acto jurídico, de las relaciones jurídicas o del negocio jurídico. Muy buenas tardes.